Hola, profe, buenas noches. Buenas noches para todos, ¿cómo están? Buenas noches, profe. Bueno, entonces vamos a terminar de la parte del estudio técnico, vamos a terminar con la parte jurídica, que es simplemente la presentación del RUE como, digamos, modelo para poder registrar una empresa ante la Cámara de Comercio. Entonces, digamos que en general, la parte relacionada con el aspecto legal o jurídico nos lleva a que toda empresa que quiera formalizarse en Colombia debe cumplir con una serie de trámites y una serie de requisitos que son exigidos por la ley. Crear una empresa necesita de decisiones de carácter jurídico, debe realizar una serie de trámites legales y administrativos para que la empresa entre en funcionamiento con todos los requisitos legales que exigen las autoridades. Eso en algún momento implica si tiene la posibilidad de registrar patentes, permisos y en particular, a ver, y en particular todo lo que requiera ante la Cámara de Comercio. Para nosotros solamente a manera de, digamos, de requisito, vamos a mirar un solo formulario. Ya ustedes conocen los tipos de empresa que existen en Colombia, ¿cierto? Y van a tener en cuenta al momento de crear la empresa si consideran que es importante de pronto una empresa en la que ustedes asuman el riesgo del patrimonio o solamente parte. Tiene que dar la clase y yo ya se la comiendo. O solamente la participación de acuerdo con los recursos que ustedes vayan a aportar a la empresa. Ya ustedes saben que los tipos de empresas en Colombia son los de responsabilidad directamente con la empresa, que puede ser solidario o comanditario. Solidario si asume la totalidad de la responsabilidad en los negocios de la empresa y comanditario si solo asume una parte o no solo asume la parte más bien de lo que haya invertido. Los tipos de empresa en Colombia pues son la colectiva, la responsabilidad limitada, en comandita simple, en comandita por acciones, la anónima y la simplificada. Para crear una empresa en Colombia se necesitan todos estos requerimientos. En el caso de que ustedes en algún momento puedan crear empresa, deben cumplir con estos requisitos. Para efectos de nuestro trabajo, solamente van a bajar el RUE, que es el registro único empresarial, la primera hoja, y la van a llenar de manera que allí nos van a informar quiénes la constituyen, cuáles son los socios, a qué se dedica y cuáles son el responsable frente a la Cámara de Comercio y frente a la DIAN. Pero en general, cuando se crea una empresa en Colombia, se debe definir o se debe determinar el nombre de la marca o de la empresa. ¿Qué tipo de empresa o sociedad va a crear? Ya las acabamos de ver. ¿Cuál es la forma
en la cual usted va a hacer contrataciones, revisión del esquema contractual. Existen dos, uno por órdenes de servicio o por contratación a término fijo y la otra es a término indefinido. Se deben registrar ante la DIAN, ante la Cámara de Comercio, que es lo que yo les estoy comentando. Deben abrir una cuenta bancaria empresarial, de manera que allí, digamos, Cámara de Comercio y la DIAN, digamos, tengan un monitoreo sobre el movimiento de los dineros que se efectúan en su empresa. Si usted considera que va a movilizar una gran cantidad de dinero, debe solicitarle a la DIAN que le registre la factura. Ellos allá la numeran y en la medida en que usted va utilizando las facturas, una vez termine cada libreta de facturas, va a la DIAN y ella nuevamente le registran esas facturas. Debe tener una empresa del sistema de seguridad social. Tener claro si requiere o no requiere financiamiento. Si es del caso, si fuera necesario, si lo ve importante, tener una empresa que jurídicamente lo apoye en caso de alguna situación de carácter jurídico. Este es el RUE, que es el Registro Único Empresarial y Social. Este documento, la primera hoja, ojo, escúchenme, solo la primera hoja es la que ustedes van a bajar y van a llenar, ¿cierto? Pero para simulación, para conocer los datos de su empresa, lo vamos a hacer a través de este documento. ¿Sí es claro, por favor? Sí, profe. Solamente este Sí, señor. documento. O sea, la parte jurídica, aquí en este documento está el tipo de sociedad, quiénes son los responsables, cuántos recursos van a manejar, quién es el responsable ante la DIAN y ante la Cámara de Comercio. Todo eso está escrito acá, o sea que la parte jurídica solamente va a ir representada en este documento. Y después, no sé, nos podemos reunir el lunes. Bueno, perfecto. Hay una ley, ¿cierto?, que favorece a las pequeñas y medianas empresas, que es la ley 1429 del 2010, que favorece a las empresas con máximo 50 trabajadores y un manejo de 5.000 salarios mínimos legales vigentes. Si usted tiene una empresa con estas características, no va a pagar impuestos en los primeros 2 años, no va a hacer retención en la fuente en los primeros 5 años y eso le va a favorecer porque va a tener un buen flujo de caja. O sea, no va a tener que estar pensando en que todos los años tiene que estar pagando o entregándole al gobierno lo que usted retuvo por retención en la fuente o pagando un impuesto del 35% sobre las utilidades que usted haya logrado. Bueno, terminamos entonces con la parte jurídica. Como ustedes pueden ver, es simplemente un formulario donde ustedes nos cuentan qué tipo de empresa tienen, cuáles son sus responsables, qué capital tiene, todo lo que nos indica la primera hoja. Solamente eso corresponde a la parte jurídica. ¿Alguna pregunta, por favor, con respecto a esta parte jurídica? Bueno, vamos a entrar a la última parte relacionada con la situación financiera
de la empresa. Entonces, para ello, vamos a hacer la presentación de los estudios financieros. Las empresas que se crean requieren, para efectos de revisar si finalmente lo que se proyecta como posibles ingresos, como posibles gastos, como posibles costos, tanto de administración como de ventas y financieros, realmente al final del ejercicio contable se puede determinar si es viable o no es viable. Entonces, para elaborar estos estudios financieros, vamos a hacer un recorrido de cómo vamos a ir ingresando todos los datos que vimos tanto en el estudio de mercado como en el estudio técnico. Esos datos valorados vamos a ingresarlos en el correspondiente estudio financiero. Cuando hablamos de ingresos, ¿cierto? Nos referimos a todo lo que a todo lo que vende o lo que recibe la empresa como efecto o por efecto del manejo de los productos, de los servicios, de la distribución de un bien, de los ingresos que se dan por manejar algún tipo de sociedad que finalmente le va a generar unos ingresos. Es, en términos generales, lo que recauda la organización por la venta de esos productos o de esos servicios que se acumulan y que finalmente, una vez se descuenten los costos y los gastos de la producción, vamos a determinar si nuestra empresa es viable o no es viable. Esta parte de ingresos ya la vimos en las presentaciones tanto de mercado como de técnica. Y esta plantilla, ¿cierto? Ya la hemos presentado en anteriores presentaciones. Como ejemplo, ustedes pueden utilizar, o no como ejemplo, en la práctica, ustedes pueden utilizar esta plantilla para la presentación y las que vamos a ver a continuación, todas las que vamos a ver a continuación, ustedes las pueden utilizar en sus presentaciones para que no se compliquen, para que vean que no es tan difícil hacer el estudio financiero. Entonces, en cuanto a los ingresos, ya sabemos que esta cantidad diaria sale de un cuadro que nosotros hicimos donde está la población total, la población potencial y la población real, ¿cierto? Esa población real la dividimos en 360 días y eso nos va a dar el ingreso o las ventas diarias o las unidades que se van a requerir para vender diariamente. En este caso, como ejemplo, vamos a tener una cantidad diaria de 15 unidades. El precio unitario también ya lo vimos cuando en la parte del precio de la estudio técnico, entonces tomamos 3 empresas con sueldos que tienen para un producto igual o similar al que yo quiero sacar a la venta y el precio que yo considero que se va a vender el producto que voy a colocar en el mercado. Tomo los 4 precios, los sumo y luego los divido en 4 y ese es el precio que yo voy a manejar inicialmente para el estudio financiero. Entonces, si tenemos 15 unidades diarias que voy a vender
a un precio de 150.000. Eso me va a dar ventas al día por 2.250.000. Si la voy a llevar al mes, 67.500.000. Si las voy a llevar al año, 810 millones de pesos. Y si yo quiero determinar las unidades vendidas anuales, serían 5.040 para este ejemplo, ¿cierto? Entonces yo tomo la cantidad del porcentaje real de la población que voy a atender y elaboro este cuadro. Y nos va a dar los ingresos para este ejemplo, 810 millones de pesos. Preguntas, por favor. Preguntas. ¿Hay dificultad en elaborar este cuadro? Por favor. No, señor. No, Bueno, señor. bueno. La idea es que usted, digamos que ya ustedes, la verdad, ya conocen la mecánica con este cuadro, ¿cierto? Yo les presenté los 3 cuadros más importantes que vamos a manejar en la primera parte de la presentación. Son plantillas lo que vamos a manejar, ¿cierto? Con alguna información que ustedes van a complementar. En el caso, por ejemplo, de la localización, del producto, de las características, en fin. Pero en términos financieros, todas las plantillas están diseñadas para que ustedes simplemente las manejen. Si las quieren modificar, si consideran que le pueden hacer algo diferente a lo que está allí, lógicamente lo pueden hacer. Vamos a continuar con los costos de producción. Esta parte es importante por cuanto aquí se van a reflejar todos los elementos que en algún momento podemos utilizar. Siempre les he comentado, no todo lo que aparece acá, ustedes lo tienen que hacer. Si ustedes no producen absolutamente nada, sino que distribuyen o prestan un servicio, solo van a utilizar parte de lo que vamos a ver acá. Pero si van a producir un bien, sí van a tener que acudir a la teoría que vamos a encontrar en este momento. Los elementos del costo son 3: materia prima, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. La materia prima. Aquí van todos los elementos que yo voy a adquirir para producir un bien. O sea, esa materia prima va a ser transformada en un nuevo producto. Ayer hacíamos, bueno, aquí está el ejemplo. Dice, la materia prima son los materiales que se transforman en el proceso productivo. En el caso, por ejemplo, de una panadería, un ejemplo sería la harina y la sal en el pan. Pero hay otros bienes que no se utilizan, pero que son necesarios. La energía, el agua, que se requieren para transformar ese pan. Profe, tengo una pregunta. Sí, señor. En el caso, por ejemplo, de nuestra empresa, que nosotros fabricamos una parte de lo que es la materia y la otra parte la manejamos por proveedores. Entonces, ahí, ¿cómo manejaríamos nosotros eso? A ver. Porque una parte es la producción de nuestras materias como tal, y lo que nosotros podemos hacer, y nosotros también prestamos el servicio con plantas o sin plantas o con productos orgánicos para el cuidado de las plantas. Bueno, entonces, para el caso de que ustedes produzcan una parte del producto o del servicio, pues de todas maneras ustedes van a tener que utilizar una materia prima, ¿cierto? Cables o
o algún material que ustedes van a utilizar para prestarles ese servicio o para producir. Lo otro que ustedes dicen que lo van a hacer a través de proveedores, igual lo tienen que comprar. Eso que compran para complementar lo que ustedes hacen, hace parte de la materia prima en general. Ahora más adelante vamos a ver un cuadro completo para que ustedes tengan una idea mucho más clara de lo que aquí se está comentando. Entonces, terminamos esto y pasamos a la siguiente plantilla de costos de producción. Entonces, primero tenemos la mano de obra, perdón, la materia prima. Ahora vamos a irnos a la mano de obra. En esta parte de la mano de obra solo va a ir lo que se le va a pagar al personal que produce el bien. Los que trabajan en la cadena de fabricación. Para el caso del comentario anterior del estudiante que nos habló de que tiene una parte de producción, hay algunas personas que van a trabajar produciendo ese bien. Ese costo de esa mano de obra va a ir acá. Les decía, si es un restaurante, pues aquí va el cocinero, aquí va el chef, aquí los que van a trabajar los platos. Si es una agencia, por ejemplo, de qué sé yo, del software, que lo estamos presentando aquí como ejemplo, pues los operadores, los ingenieros, la gente que va a elaborar el software. Entonces, todas estas personas que intervienen en la producción de ese producto, los vamos a registrar en este rubro denominado mano de obra. Y por último, los costos indirectos. ¿Cuáles son los costos indirectos? Los que se requieren para poder producir el bien. O sea, yo puedo tener la materia prima, yo puedo tener la mano de obra, pero si no tengo acceso a la luz, que es la que me mueve la máquina, si no tengo acceso al agua, en el caso de la panadería, para complementar y manipular la harina, pues no voy a poder trabajar. Entonces, en los costos indirectos de producción o de fabricación están todos los elementos que aun cuando no van dentro del producto, son necesarios para producir. Y aquí tenemos en el software que hablábamos en Chapinero, vamos a trabajar un software que nos va a permitir tener la posibilidad de trabajar en comercio exterior, en importaciones y exportaciones. Entonces, el ejemplo, estos son ejemplos. La materia prima para el software comprende cableado, insumos eléctricos, aglomerado, tubos de acero, semiconductores. ¿En qué medida? Ese talco ahí encima medio encima. ¿Sí? Los traemos con la medida. Si yo traigo el cable, ¿cómo lo voy a traer? Por metros, los insumos por unidades, el aglomerado por metros, etcétera, etcétera. ¿Y cuántos? Entonces, esta tabla viene de lo que veíamos ayer en la parte técnica en la materia prima para producir un bien. En este caso, tenemos 5 metros de cableado. Cada metro me cuesta 2.500. Si son 5, me vale 12.500. Como yo voy a producir diariamente 15 unidades, si yo lo multiplico por 12.500, pues me va a dar los 187.500 diarios y al año 2.250.000. Igual para cada uno de los elementos que voy a utilizar para producir mi bien. Entonces, igual ustedes en su presentación no van a comenzar a leer uno a uno porque nos dormimos todos. Leen
el general de la materia prima y el primero de los elementos y nos cuentan qué están haciendo. Repito, aquí son 5 metros que se van a utilizar, que vale 2.500 cada uno, que en total son 12.500, pero como yo necesito 15, lo multiplico por los 12.500 y me da 187.500 pesos, que al año son 2.250.000. Como vaya a ser el mismo proceso para todos, al final la materia prima tiene un valor de 124.556.400 pesos que voy a gastar en el año para producir 5.000 y pico de unidades de producción. La mano de obra que voy a utilizar van a ser operarios, ingenieros, electricistas y auxiliares. Todos ellos pertenecen a la parte operativa o de producción. ¿Qué significa esto? Que solamente ellos van a estar en el momento en que se transforma o se produce un bien. Como en el ejemplo anterior, se van a contratar 2 operarios y cada uno se le va a cancelar 800.000. Como son 2 operarios, pues valen, se les cancela 1.600.000, pero al año 19.200.000. Igual para los ingenieros, el electricista y los auxiliares. Luego, nuestra mano de obra directa vale 86.400.000. Y por último, vienen los costos indirectos. ¿Cuáles son esos costos indirectos? Servicios públicos, agua, luz, si requiere teléfono, gas, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Arriendos para la bodega o para el lugar donde vamos a ir a colocar nuestra empresa y mantenimiento que se le va a pagar a las personas que van a vigilar los equipos y todo lo que requiera que esté permanentemente en revisión para que no vaya a deteriorarse o vamos a tener que paralizar la producción porque tuvo un daño. Entonces, por eso utilizamos un mantenimiento permanente para que revise nuestras máquinas y los elementos que requiero para la producción. Entonces, aquí también los servicios públicos sumados acá, sumados agua, luz y teléfono, 1.600.000, lo que al mes requiere 1.600.000 y para el año 19.200.000. Si sumo el arriendo y el mantenimiento, voy a pagar por costos indirectos 139.200.000. Ahora bien, como yo necesito saber los costos de producción, sumo la materia prima, 124.556.400. Sumo los 86.400 de la materia prima y sumo los 139.200.000 de los costos indirectos. Sumados los tres, el valor es de 350.156.400. Entonces, tomé los 3 elementos del costo que aquí vienen desagregados, sumo este valor más este valor más este valor y me da los costos de producción. ¿Sí es claro, por favor? Sí, señor. Bueno, vuelvo y repito, ahí está la plantilla. Yo tengo una pregunta. Señora, cuénteme. Profe, ¿sabe que entonces nos toca hacer la tabla de costos de producción y colocar ahí cada material que utilizamos, los Exactamente. servicios que consumimos y todo Sí, con sus señora. valores? Y los empleados, los operarios que van a trabajar para producir el bien o para prestar el servicio. Recuerden que aquí no son ni el gerente ni nada de eso. Ellos van aparte. Ahora los vamos a ver más adelante. Aquí son solamente
Son personal. los operarios de producción. Es correcto, muy bien, mi niña. Todos los operarios de producción, muy bien. Y, Profe, ¿cómo y hacemos otra para pregunta, estimar los profe. servicios Digamos, públicos? Ay, qué nosotros pena. podemos ver cómo crear una empresa, pero como distribuidores. O sea, Claro, nosotros también, creamos el producto, pero no exactamente. sino que lo Entonces distribuimos. aquí no van a utilizar mano de obra ustedes, porque ustedes van a ser distribuidores, pero Mm. van a tener un costo, ¿cierto? El costo de comprar su materia prima va a ser comprar el bien. Si van a distribuir, voy a decir cualquier tontería, si van a distribuir, por ejemplo, un juguete, estoy diciendo cosas, pues aquí va el valor de los juguetes, porque eso cuesta, ¿cierto? Sí. Y ese sería su costo. Si ustedes los van a llevar en alguna parte, los van a guardar, entonces aquí va el arrendamiento. Si ustedes de pronto y van a pagar el servicio público de la bodega que van a utilizar. O sea, todo esto es relacionado solo con el servicio que se va a prestar, con la distribución del bien o con la producción de un servicio. Ustedes lo Ok, entonces reemplazan. si no lo producimos, nos ahorraríamos el costo de los operarios de producción, ¿cierto? Sí, señora, se ahorran el costo de los Ok. operarios de producción. Sí, señora. Vale. Gracias, profe. Bueno, continuamos. Vienen los gastos de administración. Resulta que toda empresa requiere tener un personal y un lugar en el cual va a trabajar desde el punto de vista administrativo. Todo el recorrido que hemos hecho hasta ahora, en donde hemos encontrado diferentes teorías, conceptos que nos van a ayudar a formarnos como empresarios, como gerentes, lo vamos a transformar en algo práctico, ¿cierto? Veíamos ayer y antier que una sola persona, una persona, que posiblemente puede ella sola construir la empresa, ¿cierto? Pero la posibilidad de su crecimiento, la posibilidad de que realmente requiera un estudio para ponerla en funcionamiento es mínimo. Por esa razón, nuestra idea en todos estos días que hemos conversado con ustedes es la de crear una empresa. Y para ello requerimos unos gastos de administración, donde van a ir todos los gastos para poner en funcionamiento la empresa, especialmente el recurso humano que va a dirigir la organización, los presupuestos, los servicios públicos, los gastos de transporte, los gastos de caja menor, la mensajería, la papelería, los útiles de oficina, los elementos de aseo. Si quieren una persona que digitalice o que realice ventas, en fin, todas las personas que desde las oficinas colaboran para llevar los registros financieros y administrativos de la empresa. Entonces van en este rubro o en esta cuenta denominada gastos de administración. Aquí tenemos un ejemplo. El gerente, los coordinadores, auxiliares, papelería, agua, luz, teléfono, correspondencia, transporte. Igual que los otros ejemplos, el número, el valor unitario, el valor del mes y el valor del año. Como estamos haciendo el ejemplo de la empresa de software, aquí entonces vamos a distribuirla de acuerdo con lo que yo requiero en la empresa de software que vamos a colocar en Chapinero. Entonces, ¿qué necesito como gastos de personal? El gerente, los coordinadores, auxiliares, profesionales. Al gerente se le va a cancelar 1.200.000 pesos al mes, 14.400.000 al año. Igual los coordinadores, los auxiliares, los profesionales.
para un gasto de personal de 88.800.000 pesos. También debo contabilizar los gastos de transporte, de mantenimiento, de arrendamientos, de servicios públicos, y si aquí requerimos, por ejemplo, papelería, requerimos mensajería, cualquier cosa que sea necesario para poner en funcionamiento la empresa, se lo agregamos acá. Entonces, mensualmente se va a pagar en transporte a los mensajeros, por decir algo, 400.000 pesos, al año 4.800.000, igual en mantenimiento, igual en arrendamientos, igual en servicios públicos, para una totalidad de gastos generales de 72 millones de pesos. Entonces, en gastos de personal, 88 millones. En gastos generales, 72 millones. En total, sumando los gastos de personal y los gastos generales, como gastos de administración, voy a cancelar 160.800.000 pesos. Entonces, otra vez, ustedes aquí hacen una desagregación de las personas que necesiten. Aquí estoy siendo, digamos, amplio en la cantidad de personas que estoy trayendo acá. 5, 7, 8 personas. Puede que ustedes no necesiten sino 2 o 3 personas en la parte administrativa, 1 o 2 personas en la parte de producción, y de pronto, si vamos a ver más adelante, si requieren unos vendedores o unas personas que ayuden a vender su producto, también hay que contabilizarlo. En gastos de administración, repito, 160.800.000 pesos, representados en todas estas personas y estas actividades para poder poner en funcionamiento la empresa. Preguntas, por favor, para esta parte. No, ¿Qué profe, todo necesitan? entendido. ¿Todo entendido? Bueno, al final les voy a entregar una plantilla muy, digamos, estructurada, donde usted cada cuadro de estos, cada uno de estos cuadros, lo va a llevar a un Excel y va a presentar tal cual como está esa plantilla, a no ser que usted le hagan modificaciones para que no tengan ningún inconveniente. No necesitan ser contadores, no necesitan estar estudiando contabilidad, porque la plantilla los lleva a la presentación de su estudio. Bueno, seguimos. Con los gastos de ventas. Como ya les comenté, en los gastos de ventas, si tienen necesidad, si requieren algunas personas que distribuyan su producto, que vendan su servicio, que coloquen el producto en manos del consumidor, entonces ustedes van a incurrir en gastos de ventas. Si requieren un local, si necesitan colocar allí mercancía, si necesitan utilizar ese lugar para que se dé la venta del producto de una manera directa, entonces también van a tener que cancelar una serie de gastos asociados con la venta del producto, relacionados con la promoción, realización y desarrollo de las ventas. Incluye, si necesitan, si lo van a hacer, campañas publicitarias, de pronto exhibiciones en tiendas, en ferias, hasta que el producto llegue a los clientes. Todo lo que se relaciona para vender el producto está acá.
Entonces, nuevamente, hay otro cuadro donde ustedes van a traer al personal de ventas. En este caso, tenemos 2 vendedores que le vamos a cancelar 600.000 pesos mensuales. Al mes es 1.200.000 porque son 2, al año 14.400.000. Y se le van a pagar unas comisiones del 2% sobre las ventas. Como ya vimos en el primer cuadro, se vendieron 810, o se van a vender, porque esta es una proyección, se van a vender 810 millones de pesos, al 2% nos va a dar 16.200.000 pesos al año en comisiones. Como esto es al año, lo voy a dividir en 12 para que mensualmente me dé 1.350.000 al año, ¿cierto? En comisiones. Pero como son 2, entonces este 1.350.000 lo divido en 2 y me da que cada uno de ellos va a ganar 675.000 en comisiones, que al mes 1.350.000 de los 2 y al año 16.200.000. El total de gastos de personal asciende a la cifra de 30.600.000 pesos en ventas. En publicidad, en servicios públicos, en arrendamientos, va a ser un total de 31.200.000, de los cuales en publicidad voy a hacer 2 campañas publicitarias, ¿cierto? Cada campaña publicitaria me va a costar 3 millones, al año son 6 millones, perdón, por campaña va a ser 3 millones y al año 6 millones de pesos. En total, 61.800.000 pesos por gastos de ventas. Entonces aquí también ustedes ven si necesitan, si requieren, si es importante para ustedes tener un personal que les ayude a vender en su empresa. Si en algún momento, dadas las condiciones de los recursos que ustedes van a manejar, no les alcanza para poner en funcionamiento su empresa, resulta que ustedes van a tener que acudir, si quieren, a unos préstamos, ¿cierto? Entonces, esos préstamos necesitan o se requiere, o para que les presten ese dinero, pagar unos intereses financieros. Esos intereses, los solos intereses, ojo, los solos intereses van en los costos financieros, no el préstamo, porque el préstamo se constituye en un pasivo, en una obligación financiera. Lo vamos a ver más adelante, ¿cierto? Entonces, estos costos financieros se traducen en el interés anual. Entonces, vamos a suponer que se requirieron 100 millones de pesos, que el interés anual es del 20%, luego usted debe pagar anualmente, por concepto de intereses, 20 millones de pesos. Mensualmente usted deberá cancelar 1.666.667 pesos, ¿cierto? Para un total anual de 20 millones de pesos. Con este cuadro terminamos los 4 elementos de los costos de una empresa: los costos de producción, los costos administrativos, los costos de ventas y los costos financieros. ¿Para qué me sirven esos 4 costos que acabamos de relacionar? Para elaborar el estado de pérdidas y ganancias. Y entonces ustedes ven acá este cuadro
Y este cuadro lo único que está haciendo es traer los valores de todo lo que hemos hecho o leído a través de las presentaciones. Los ingresos, 810 millones de pesos, mírenlos acá. El estado de pérdidas y ganancias no es más que contabilizar los ingresos, disminuir los costos de producción y eso, ingresos menos costos de producción, nos da la utilidad bruta. Esa utilidad bruta le restamos los gastos operacionales y finalmente vamos a obtener la utilidad operacional. Si ustedes miran acá, esta empresa es viable totalmente. Va a generar una utilidad anual de 217 millones de pesos. ¿Cómo verifico que estos valores que están acá son los que yo presenté? Entonces, en los costos de producción tenemos 124 en materia prima, 86 en mano de obra y 139 en costos indirectos de fabricación. Facilito, este valor lo traigo de acá, mírenlo acá, 124, 86 y 139 para un total de 350. Entonces lo único que yo le hago allá es colocarle un igual, venir acá, darle un clic y esto me lo pasa directamente al estado de pérdidas y ganancias. Vean, 124, 86, 139 para 350. Ya está totalmente formulado. Lo único que ustedes tienen que tener claro es de dónde van a tomar los valores de esos cuadros que están allá, ¿cierto? Y ustedes mismos fueron los que lograron estas cantidades con los valores que ustedes vayan a hacer la presentación. Los ingresos menos los costos de producción me da la utilidad bruta. En este caso, 459.843.600. Repito, esto está formulado, pero si usted lo quiere hacer porque quiere aprender, pues toma los ingresos menos los costos y le da la utilidad. Y usted le va a restar a esa utilidad bruta los gastos operacionales. ¿Cuáles son los gastos operacionales? 242.600.000. ¿De dónde salen esos 242.600.000? De los gastos de administración, los gastos de venta y los gastos financieros. Muéstreme de dónde salió esa plata. Entonces nos vamos a los gastos de administración, 160, ventas 61 y financieros 20. Gastos de administración. Entonces tenemos 88 más 72, 160. Acá están igual que los que están allá. Ventas, 61 millones. Costos financieros, 20 millones. 20 más 61 más 160 es el mismo valor. 20 más 61 más 160 sumados me dan los 242 menos la utilidad bruta me da los 217 millones que me demuestran que mi proyecto inicialmente es viable. Preguntas, por favor. Preguntas. Yo, profe. Cuéntame, mi niña. Profe, una pregunta. Es que Sí, sí. usted dice que esa tabla está formulada. Sí, está formulada.
¿Cómo así? ¿Ahí en la diapositiva? A ver, ahí en la misma diapositiva está formulada. No en la diapositiva. En el cuadro que le voy a presentar ahorita, es que yo traslado todos Ok. esos cuadros que le estoy presentando, todos, los presento en una hoja en Excel, tal como están ahí, igualitos. Ok. Y Y eso en se esa, sube, presentación, sí, dime. y eso lo sube a la plataforma, ¿cierto? Y También. dentro de 20 minutos, una vez terminada la clase, inmediatamente lo subo. Hasta el día de hoy está Bueno. todo. Faltan Sí. el estudio económico, el estudio jurídico y esta plantilla auxiliar para que ustedes hagan su presentación. ¿Quién más tiene Bueno. alguna inquietud? Por favor. ¿Correcto, mis chinitos? Bueno, doy por sentado, como en el derecho, cuando se dice que ya estamos, que ya se aceptó la propuesta. Entonces, suficiente ilustración, dicen en el Congreso. Bueno, entramos a la siguiente parte, que es el balance general. Aquí van a jugar dos cuentas, solo dos cuentas, y ustedes les van a colocar valores posibles, mágicos, solo dos cuentas, la caja en los activos y los bancos. ¿Por qué le digo valores mágicos? Porque pues ustedes nos llevaron una contabilidad cuando recibieron la platica, cuando pusieron la platica de los socios, cuando compraron, cuando vendieron, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces estos dos valores, para efectos de hacer el activo, son los que ustedes consideren importantes. Y ya les digo por qué son necesarios estos dos valores. Los inventarios, ¿de dónde salen? De lo que ustedes van a comprar allá. ¿Cierto? Cuando hagamos, o cuando hagan ustedes, perdón, su compra de cables, de materia prima, etcétera, 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 aquí va a estar la totalidad del inventario. Las cuentas por cobrar, si ustedes hacen en algún momento alguna venta, ¿cierto? En préstamos, pues la registran acá. Si ustedes van a vender al contado, pues esta cuenta no aparece. Maquinaria y equipos son las que ustedes vayan a comprar en equipos de oficina, en computadores, en muebles, muebles de equipos de oficina está aquí, computadores también están acá. Aquí son equipos que en algún momento ustedes requieran. Si no requieren equipos, pues no va la cuenta. Vehículos, si lo necesita, si no, no va la cuenta. Estos normalmente sí, porque ustedes necesitan unos equipos de oficina para atender a sus clientes, para que llegue visita y ustedes pueden contarles de qué trata su empresa. El total de los activos es de 771.130.600, que repito, sale de lo que ustedes hayan adquirido y de estas dos cuentas mágicas que hay acá, y posiblemente la por cobrar si no ha hecho ventas, ¿cierto? Luego tenemos los pasivos. Aquí también hay dos cuentas mágicas, los proveedores y las cuentas por pagar, ¿cierto? Estas obligaciones financieras, yo les conté que es el préstamo. Este préstamo hay que trasladarlo a un pasivo, que es este. Estos dos valores son valores que ustedes le colocan para cuadrar su balance. En la realidad, aquí serían las compras que ustedes les hacen a sus proveedores por concepto. Ahora, si ustedes tienen ese valor, pues muchísimo mejor. Lo que le compraron al señor que les vendió la madera, que les vendió el cable, que les vendió no hay qué, pues listo, lo traen acá, porque se lo están debiendo.
Si usted de pronto no ha cancelado algún servicio, no ha cancelado el arriendo, no ha cancelado, lo lleva acá. Sumados nos da 443.887.000 los pasivos. Y entramos a la última cuenta, el patrimonio. Resulta que el patrimonio está conformado por el capital. ¿Cuál es el capital? Lo que ustedes consideren que van a aportarle a la empresa. Recuerden, ustedes lo pueden hacer directamente o que socios capitalistas les ayuden con dinerito, ¿cierto? Todos esos dineros van contabilizados acá. Como esta es una sociedad anónima, así le coloqué, y se me olvidó, lo mismo que le dije la vez pasada. Sí, se me olvidó esa cosa horrible. Hay que colocarle SA. Por ejemplo, aquí puede quedar colectiva porque yo no le coloqué SA. Ese es un software comercializadora mundial SA. Aquí debe ir el SA. Entonces, como es una empresa por acciones, una sociedad anónima, entonces cada valor de la acción es de 1.000.000 de pesos, ¿cierto? Ahora, si ustedes no tienen una sociedad anónima simple, anónima, sino una simplificada, igual que lo que estoy haciendo acá, ustedes en una simplificada venden acciones. Les contaba en el transcurso de las presentaciones que prácticamente en este momento el crecimiento de las sociedades anónimas simplificadas o sociedades por acciones simplificadas más exactamente ha crecido en más de un 35%. Esta mañana en el diario El Tiempo salió que el crecimiento de empresas en Colombia en el último año, a pesar de la pandemia, llegó al 45% de lo que había crecido el año inmediatamente anterior. O sea, si ustedes miran hoy, lo que pasó con la venta de artículos sin IVA, ustedes, la gente enloqueció, ¿cierto? 7.000 millones de pesos de ventas. Creo que aumentó esa cuenta, pero bueno, hasta el momento en que yo estaba viendo noticias, ese era el valor. La economía en Colombia, es una economía fuerte, ¿cierto? Entonces, están creciendo las sociedades por acciones simplificadas. Entonces, ustedes pueden constituir esta como una sociedad por acciones simplificadas. ¿Por qué 110 acciones? Cada acción vale 1.000.000 de pesos. El socio A compró 10 acciones, 10 millones. El socio B, 20 acciones, 20 millones. El C, 30 acciones, 30 millones. El D, 40 acciones, 40 millones. Y el E, 10 acciones, 10 millones. Sumados nos dan 110 millones de pesos, que es el valor que yo traslado acá, 110 millones de pesos que corresponden a 110 millones de acciones y cada acción 1.000.000 de pesos, 110 millones de pesos. La utilidad del ejercicio, facilito, 217.243.600. Nos pasamos acá 217.243.600. El total del patrimonio que suma el capital más la utilidad del ejercicio nos llevó a 327.243.600. Y vamos a hacer nuestro balance general. La ecuación contable
nos indica que el activo es igual al pasivo más el patrimonio. Entonces, los activos, la suma de los activos, que son 771 millones de pesos, 130.600, y que están representados en estas cuentas, véanlo acá, son iguales a los pasivos que acabamos de ver y al patrimonio. 443 y 327, 443 y 327. Si yo sumo el 443 más el 327, está diciendo que la ecuación contable es correcta. Mis activos, 771 millones, 130.600. Es igual a los pasivos más el patrimonio, 771, 130, 600. Mis chinitos, ¿cómo vieron su ejercicio financiero? Cuéntenme. Mis niños, no tan callados porque me asustan. Si está bien o no está bien, hay una inquietud. Ahora vamos a mirar la plantilla, no se preocupen. Bueno, vamos a mirar. Todo entendido, profe. Bueno, mis niños, entonces voy a traer, creo que es esta, vamos a mirar si es esta. Espérenme un segundo. No. Voy a subir la plantilla. Bueno, para hacerles más cómoda la vida, entonces, todos esos cuadros que ustedes acaban de ver están aquí. Ah, bueno, aquí sí le coloqué la SA, ¿verdad? Por eso estaba asustado porque yo me acuerdo que lo había hecho. Todos esos cuadros que ustedes acaban de ver acá están en esta plantilla en Excel, donde simplemente lo que yo hago es colocar los ingresos en una pestaña, los costos en otra, los gastos de administración en otra, los costos de ventas en otro, los costos financieros, ya los miramos ahorita más calmadamente. Porque se bloqueó. Esto se cayó. Bueno, entonces, este es el mismo cuadro que tenemos en la presentación. Las cantidades diarias, el precio, 810 millones, que representan 5.040, ¿cierto? Ustedes ya tienen de dónde salió esto en los otros dos cuadros que ya, en los otros tres cuadros que ya le envié. Ya les envié, ya están allá arriba, es simplemente llenarlos y luego pasar ese último, pasarlo acá. ¿Listo? O sea, no se tienen que poner a inventarse cosas cuando ya están aquí. ¿Listo? Los costos de producción, lo mismo que ustedes vieron en su presentación, vea, los 359, los 139, los 86 y los 124. ¿Sí? Entonces ya está. Si ustedes miran acá, esta está
formulado, vea, igual, miren aquí arriba, igual a la suma de estos 4, este 86 es la suma de estos, este 139 es la suma de estos y este es la suma de este más este más este. Listo, ya está formulado, que era lo que le decía a mi niña cuando me preguntó ahorita, ya está formulado. Luego los gastos de administración, otro tanto. Aquí ya está sumado, mírelo. Estos 4 están sumados acá. Estos están sumados acá. Este más este está sumado acá. Mírenlo. Los costos de ventas también. Esta liquidación de las comisiones ya está formulada también. Los gastos de personal es la suma de este más este, ¿cierto? La publicidad, los servicios públicos, los arrendamientos, los gastos ya están sumados acá. Este más este me da este valor, mírenlo acá, ya está sumado. Los gastos financieros, pues ya es el 20%, ya sale aquí. Esto es dividido por 12 y multiplicado por 12. El PIG, esto ya está formulado. Materia prima viene de acá. Cuando usted lo haga acá, este valor pasa directamente acá. ¿Sí lo ven? Este pasa de allá, este pasa de allá. O sea, este cuadro ya está formado. Ustedes lo hacen allá y cuando vengan a ver, maravilloso. Ya está acá. Ya se pasó acá. ¿Sí? Esta ya está formulada. Estos salen de allá de esos cuadros. Mira, estos ya vienen de allá, de cada uno de los cuadros que aparecen allá. ¿Cierto? 217 millones de pesos. Nos aparecen los activos. Este si usted lo tiene, se formula acá, pero esto sí no, porque estos dos valores los dan ustedes. Esto es de lo que viene de los equipos que ustedes tengan, los vehículos, los modelos de oficina, los equipos de computación, etcétera. Los 771 millones de pesos. Los pasivos, otro tanto. Estos dos valores los dan ustedes. Este es el que viene de las obligaciones financieras. El patrimonio también lo dan ustedes. Este valor sí viene del estado de pérdidas y ganancias. Esto lo dan ustedes. Yo no sé cuánto vayan a vender acciones, si lo van a hacer por acciones, si lo van a hacer por capital, lo que ustedes quieran. Y este balance ya está totalmente, véalo acá, formulado. Este valor viene de acá. Este valor pasa acá. Y este valor pasa acá. ¿Sí? Entonces, mis chinitos, yo creo que no van a tener ningún problema para hacer su trabajo. Preguntas, dificultades, comentarios. ¿Qué quieren, mis chinitos? Cuéntenme. Yo, profe, otra vez. Listo, mi niña. Profe, una pregunta. Los valores, digamos, de maquinaria y producción y todo eso, pues, digamos, la maquinaria no tienen que ser exactos, ¿cierto? Que pues uno va averiguando, pero pueden ser como cercanos. Aproximaciones. A ver, volvemos a la misma palabrita mágica, Yasmín. Que voy a comprar un juego de un equipo de oficina para la oficina. Pues usted se va a Mercado Libre y mira un equipo de oficina y ese es el valor que le coloca.
que usted va a comprar, a ver, qué sé yo, usted va a comprar, si es un restaurante, un juego de cucharas. Usted va a Mercado Libre y mire, o sea, esto no es complicado en la medida en que uno sea organizado. Yo les decía desde el primer día, todo está en Internet. Depende de lo que ustedes quieran hacer, ¿cierto? Entonces, ¿qué cuánto le va a pagar a su operario? Ahí también lo dice. Salarios para pintores, salarios para ingenieros, salarios para médicos, salarios para abogados. Todo está ahí. Ustedes no tienen que inventar nada. Ahí está. Todos los valores ustedes los encuentran. Es simplemente, ahí lo único que yo sí creo que debo de decirles es que tienen que ser muy bien organizados para comenzar a pasar valores. ¿Qué es lo único que realmente ustedes tienen que hacer? La parte teórica de la primera presentación especialmente. La encuesta, entrevistar a 15 personas, hacer la tabulación, presentar los muñequitos, las gráficas y sacar unas conclusiones. Es casi lo único que ustedes tendrían que hacer. La parte de la presentación del problema. Ustedes se van a una localidad, buscan por Cámara de Comercio, allí les aparece todo el estudio de las 32 localidades, perdón, de las 22 localidades, de qué sé yo, de lo que ustedes necesitan. Es que todo está. Es organización con sus compañeros. Todos tienen que trabajar. Yo no acepto que ningún compañero simplemente vaya al lado de los que trabajan. Si eso llega a suceder, si les pido que sean honestos conmigo y que me digan, tal persona no colaboró. Y listo. El día de la presentación se excluye y tiene 0. Pero ustedes no van a trabajar para que otros reciban los beneficios. ¿Es claro, mis chinitos? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, ¿qué más necesita? El martes se va a presentar, perdón, todo el tiempo va a estar destinado para lo que ustedes consideran que quedó alguna duda, que no hay claridad, que no les cuadra el balance, que a pesar de que está, porque sucede, no crean que es que sucede, a pesar de que está formulado, cuando ustedes colocan los valores mágicos que yo le dije, se descuadra. Y va a suceder y se van a acordar de mí. Pues el martes lo arreglamos. ¿Sí? Jenny, que la veo sonriente. Sí, profe. Jenny, Todo entendido. bueno, Es que pues, cuéntame, ahí Jenny. tengo. No, o sea, es que tenía como unas dudas, pero ya. O sea, yo creo que cuando uno lo empiece a hacer, entonces, pues ahí nos vamos dando cuenta. Y pues tú dijiste que el martes ya podíamos, Sí, o sea, si nos quedó alguna duda, entonces pues ya se la podíamos consultar. perfecto, mi niña, lo que necesiten, lo que necesiten. Usted sabe que yo estoy acá es simplemente para lograr que ustedes, de verdad, al menos que les quede como duda, como inquietud, como probabilidad, como consejo a un amigo de crear una empresa, ya tienen, se lo digo muy sinceramente, ustedes tienen los conceptos, los conocimientos, que ningún emprendedor que se lanza lo tiene. Ustedes ya lo tienen. Es Que lo verdad. pongan en práctica, eso ya es diferente. ¿Listo, mis chinitos? Listo, profe, sí, muchas gracias. Bueno, Sí, profe. ¿qué otra cosa necesitan? Profe, Mi niña, gracias, profe. Pues yo sí tengo, no sé, una inquietud. dime, por favor. No sé si, profesor, usted quizás quisiera compartirnos nuevamente la diapositiva donde su merced hacía una presentación con respecto al listado de temas y subtemas. Ya se lo subo, ya se lo subo, ya se lo subo. Menos mal que me acordó, gracias. Ok, Regálame un es que segundito, sí, 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 señor. regálame un segundito, menos mal que tú me acordaste, gracias. Gracias, gracias, gracias.
Bueno, entonces, aquí van a ver algo extenso, pero repito, esto es lo que hemos venido manejando. ¿Ya lo están viendo, por favor? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces aquí está, miren, esto es, ustedes siguen este orden, mírenlo, este orden. Y tal como, mire, por ejemplo, ahorita volvemos al comienzo. Mire, ingresos, costos, materia prima, mano de obra, costos indirectos, gastos operacionales, administración, ventas, financiero, estado de pérdidas y ganancias, balance general. No se pierden, no tienen que hacer nada extraordinario. Ahí está, en el estudio financiero, por ejemplo. Acabamos de ver la parte jurídica. Ustedes nos van a contar qué tipo de empresa va a ser limitada, anónima, ¿cierto? Y el RUE, aquí se me olvidó colocarle el RUE, ¿cierto? En la normatividad, aquí es el RUE. Si una vez lo coloca y si no después, el RUE. ¿Listo? Con el RUE y la constitución de la empresa, en términos de qué tipo de empresa, listo, sale la parte jurídica. Aquí viene el producto que en todas las presentaciones se la recalcaba, la localización, el problema, la descripción, las características, la diferencia, el DOFA, el estudio de mercado que comprende, la demanda cuál es exactamente, la encuesta, la tabulación, las conclusiones, la demanda total, potencial y real, que esto es un cuadro, la oferta, la competencia, el precio, el benchmarking, la distribución y la comercialización, la ingeniería del proyecto, dónde va a quedar localizado, qué factores se utilizaron para quedar ahí, cuál es el tamaño, lo hacen a través de un plano, cuánto presupuesto va a utilizar para la maquinaria, para los muebles, para los inventarios, para la materia prima y para los materiales. Y un proceso, cualquiera que sea, de la parte de producción, a través del flujograma que yo les digo. En la parte organizacional, el plan de recursos humanos, qué personal va a contratar, el organigrama, el monito donde está el gerente, yo no sé qué, el manual de funciones, un solo cargo, el manual de procedimientos, una sola actividad, ¿cierto? Y ya. Esto se lo hago subir ahora mismo. O sea, este se lo agrega ahorita, ahora. ¿Sí es claro, mis chinitos? Sí, señor. Profe, y donde su merced nos hablaba el tema de la misión y la visión, ¿esto en cuál Aquí está, característica entraría? sí, aquí está, espérenme un segundito. ¿Dónde está la empresa? Yo por alguna parte vi la empresa. Acá. Por aquí, por acá. Empresa. En la empresa, ustedes, misión, visión, pues, es mejor de una vez, mis niños, misión, visión. Dejemos solamente visión y visión para no complicarnos la vida. Misión y visión. Ya, listo. Con eso, ustedes ya pueden hacer la empresa. ¿Y qué tipo de empresa es? ¿No? En la constitución de la empresa, entonces si es de responsabilidad limitada, si es anónima, si es lo que sea. ¿Qué otra cosa, mis niños? Bueno, ahí está todo, mire. Si ustedes siguen este orden, no hay problema. Aquí está la idea, estudio de mercado, veanlo, aquí solito está el estudio de mercado, comprende todo esto, está la ingeniería del proyecto, que es la segunda parte, y está el estudio financiero. Mire las tres partes. 1, 2 y 3. ¿Ya? Listo, mis chinitos. ¿Qué otra cosa? Ese también lo uso ahorita, ¿cierto, profe? Ya, o sea, termino con ustedes
y en unos 10 a 15 minutos ya está arriba en tu plataforma. Ah, listo. Gracias. Bueno, mis niños, por favor, cualquier pregunta, díganme. Bueno, entonces los voy a dejar trabajando para que con sus compañeros reúnanse, hablen todo lo que necesiten, distribuyan ese trabajo, no que todos hagan lo mismo. Entonces nos vamos a poner a hacer el manual de funciones, entonces se reúnen para, no, una persona que haga el manual de funciones, luego lo discuten, cuando ya lo entreguen, que otra persona ya puede ir haciendo la parte financiera, los ingresos, es fácil, con base en lo que el estudio de la Cámara de Comercio. O sea, están ustedes en su organización, en la forma como se distribuyan el trabajo. Trabajo en equipo, por favor. ¿Listos? Y listas. ¿Sí? Listo, sí, señor. Sí, profe. Bueno, mis chinitas, entonces, suerte este fin de semana y nos vemos el día martes. Gracias, profe. Gracias, Bueno, profe. hasta luego, mis niños. Que Gracias, tengan un buen profe. fin de Profe, que estés bien. Bueno, que tengan un feliz fin de semana. Gracias, profe. semana. Allá el nene, que hasta luego. Gracias, profe. Bueno, hasta luego. No, hasta luego, gracias.